salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, yo les voy a proponer un retiro en silencio, lógicamente, ¿no es cierto? A mí me parece que ese es el ámbito donde, un poquito ya el tema de la primera charla, ¿no es cierto?, donde nuestra capacidad de diálogo con los demás, ¿no es cierto?, cesa un poco para dialogar con Dios y también con nosotros mismos, ¿no es cierto?, en medio de tanto ruido, tanta cosa. Es importante este diálogo con silenciarnos para dialogar con Dios, ¿no es cierto?, y también para reflexionar sobre nosotros mismos. Por lo tanto, no es un silencio disciplinario, ¿no? Es obvio. O sea, es un silencio para un ámbito, es digamos eso, crear un clima tal que me permita dialogar con el Señor y entrar un poco en uno mismo, cosa que no es tan posible a veces en la vida cotidiana, llena de cosas, ¿no es cierto? Esa es una. La otra es que, bueno, ya les dieron un poquito los horarios, hay un cierto hilo del retiro. Tenemos una hora, hoy voy a hablar un poco sobre la necesidad de una mitagogia de la oración personal, o sea, un camino de oración personal, ya que para mí es la oración que más profundiza la vocación. Ustedes están juntas, pero en realidad la vocación es de cada una. Me parece que, obviamente, que la liturgia es la fuente y la cumbre de toda la espiritualidad cristiana, pero la oración personal, tal vez es la oración, la lección, es la que más profundiza vocacionalmente ese itinerario irrepetible, ¿no?, que tiene cada uno entre libertad y gracia. Vamos a ver un poco la virginidad consagrada, después vamos a ver algo de la pobreza evangélica, cómo se dan ustedes, y después vamos a ver el amor del Padre nos hace valiosos. Este debería ser el primer tema, porque en realidad en la vida cristiana lo principal es el amor de Dios, es lo primero también, ¿no es cierto? Pero mientras uno va entrando, yo lo suelo poner después porque me parece que hay que ir como entrando un poco en el retiro y entonces se disfruta más. Después, cuando uno entra un poquito en el retiro, el tema del amor de Dios, que es lo que nos anima, ¿no? Que es lo fundamental. Vamos a ver con una óptica humana, es decir, como en el fondo lo que nos da sentido de valor, de ser valiosos, es el sentirnos amados, ¿no? Y bueno, a veces hay que sanar algunas cosas de nuestra historia para descubrir que Dios nos ama de verdad y eso nos hace valiosos. Después vamos a ver un poco la obediencia, que ustedes la vamos a ver como discernimiento, bastante, ¿no es cierto? Porque usted tiene una vida bastante autónoma, por lo tanto el obispo está lejos, tiene que obedecer al obispo, ¿no es cierto? No lo ven nunca, no se paga aquí para obedecer. No le queda otra que el discernimiento, ¿no? Entonces, como el discernimiento es el modo, también para todo el mundo, el discernimiento es el modo habitual, ¿no es cierto?, de obedecer, nada más que bueno, vamos a ver algo como en la iglesia, las mediaciones tienen su sentido, pero básicamente vamos a ver el tema del discernimiento, ¿no?, la obediencia como discernimiento. Y después vamos a ver algo de la comunicación a la comunión, o sea, el tema de fraterno, pero lo vamos a ver bajo esta óptica, ¿no? Cómo es importante aprender a comunicarnos para encontrarnos, ¿no? Después ahí, como penúltimo tema, vamos a ver qué hay en el corazón del hombre, que es un tema penitencial. En el fondo queremos ahí reflexionar por qué, si este proyecto es tan lindo, por qué nos cuesta tanto realizarlo. Y bueno, vamos a ver que hay cosas que nos impiden realizar. Entonces vamos a ver un poco las cosas que dificultan la vida fraterna, el encuentro, la amistad, ¿no es cierto?
finalmente la Biblia consagrada dice que para los demás vamos a desarrollar un concepto proexistencia que es muy lindo porque, digamos, es encontrar la propia vocación en la entrega, la propia felicidad, o sea, de modo que no hagamos el servicio simplemente como benevolencia, porque el servicio no es eso, siempre tiene retorno el servicio. O sea, no, yo en el servicio crezco como persona, crezco como cristiano, por lo tanto es descubrir que el servicio me realiza, ¿no? Vamos a terminar viendo un poco eso. Bueno, ese es un poco el libro. Entonces vamos un poco con el primer tema, que es la necesidad de una mitagogía de la oración personal. Vamos a ver un poquito un esquema del éxito, la importancia, algo de consolación y desolación y la importancia de la experiencia espiritual. Bueno, respecto del silencio, el Papa Pablo VI, enumerando las enseñanzas de Nazaret, dice: su primera enseñanza, su primera lección es el silencio. ¿Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio? Este admirable e indispensable hábito del espíritu, tan necesario para nosotros, que estamos aturdidos por tanto ruido, tanto tumulto, tantas voces de nuestra ruidosa y en extremo agitada vida moderna. Silencio de Nazaret, enséñanos el recogimiento y la interioridad. Después hay una cosa del cardenal Martini que yo no la puse acá, pero también es muy linda porque él parafrasea el prólogo de San Juan y dice que si en Dios lo primero que hay es la palabra, en nosotros lo primero que tiene que haber es el silencio. Si él, es como cuando alguien te habla, bueno, vos lo escuchás. Entonces, después dice que después puede estar la respuesta de acción de gracia, de petición, pero primero es el silencio. Si en Dios lo primero es la palabra, en nosotros es el silencio, la escucha, ¿no? Dejar que esa palabra entre, darle vitalidad en nuestro corazón, ya que la escucha es un modo de vitalidad, ¿no? Y de encuentro. Además escuchamos al que amamos, ¿no? Al que no amamos no lo escuchamos. A quien no queremos no lo escuchamos. Bueno, y entonces él dice que, digamos, para el hombre viejo que no cree en Dios, el silencio es el encuentro con la nada. Por eso para el hombre viejo, cualquier palabra, cualquier conversación, cualquier distracción es bienvenida porque lo saca del espantoso, digamos, encuentro con el silencio y con la nada, porque como no existe Dios, estar en silencio es encontrarse con la nada. Por eso el hombre viejo no quiere el silencio. En cambio, para el hombre nuevo que sabe que en el silencio respira Dios, la nada no existe. O sea, el silencio es una oportunidad para encontrarse con el Señor, para escuchar algo de la voz del Padre, ¿no es cierto?, para dejar entrar esa palabra que me dé paz, me dé alegría, me dé sosiego, también me hable, ¿no es cierto? Después entonces él dice, bueno, pero no nos engañemos, el hombre viejo y el hombre nuevo están en cada uno de nosotros en distintas proporciones. Así que bueno, en estos días probablemente estén en combate, ¿no es cierto? Ustedes querrán pensar que son 30 cosas, aunque no hablen con otra. Tendrán que cuidar bastante en la habitación también, tratar de seguir manteniendo, digamos, un cierto clima de recogimiento, porque estarán tentados para hablar, digamos, ¿no? Y bueno, lo importante entonces es mantener este silencio, que sabemos que eso es eso, ¿no? No es un silencio disciplinario, es parar de hablar con los demás para hablar un poco con el Señor y encontrarme conmigo mismo. Vamos a ver un poquito el esquema de Lección y nos vamos a detener en el esquema de Lección, en la contemplación y el gozo. El Concilio Vaticano, digamos, antes saben que desde hubo el Cartufo había como cuatro aspectos, ¿no es cierto?, de la Lección, pero después con algunas cosas modernas trajeron 4 pasos más, y esto lo tomé del cardenal Martini, que él dice que entonces la Lección Divina es todo un programa de vida. Termina con una frase muy fuerte, ¿no? Pero
esta es otra capaz, si no conocen este tema tampoco conocen los otros pasos, ¿no es cierto? Esta es como una montaña, la lección es como una especie de subida y después tiene una bajada a tierra, ¿no es cierto? Por eso el programa de vida de esta manera. Tenemos lo que ustedes saben, ¿no es cierto? La primera es la lectura, que la lectura es una lectura atenta de la palabra de Dios. El cardenal Martini dice que habría que leer la palabra con el lápiz en la mano, no porque hay que subrayar la Biblia, sino él dice poniendo aparte, por ejemplo, los verbos que le dan vida al texto o los adjetivos, ¿no? Por ejemplo, Jesús lo miró y lo amó, ¿no es cierto? Joven rico, bueno, ahí hay mucha amiga, hay acción, hay un verbo, hay verbos, ¿no? Y entonces eso le da vida al texto. Por eso tomamos un texto de la palabra y decimos, bueno, esto ya lo leí un montón de veces. Pero si uno se pone a ver dónde está el sujeto, ¿no es cierto? ¿A quién le habla Jesús? ¿Quiénes son los interlocutores? ¿Qué le dice? Ver las palabras, subrayarla, el texto empieza a tener relieve, ¿no? Y nos dice un montón de cosas que antes no nos decían. A veces también simplemente hay que leer y quedarnos en una palabra que sentimos más, porque saben que la oración no es tanto para aprender cosas, sino para sentir a Dios, sentir espiritual, decía San Ignacio. Por lo tanto, la lectura ven es el que dice Dios, pero como quien escucha atentamente a alguien, ¿no es cierto? Tratando de sacar el jugo de la palabra de Dios. Después sabemos que viene, ¿no es cierto?, la meditación, que es aplico esa palabra, extraigo los valores perennes que hay en el texto, que son, ¿no es cierto?, qué sé yo, desde Abraham hace 3.500 años o desde Jesús. En la palabra siempre hay valores perennes que sirvieron ayer, sirvieron en el tiempo de Jesús y sirven hoy. Bueno, esos valores perennes que extraigo, ¿no es cierto?, desde la lectura y la meditación, me los empiezo a aplicar a mí. Por ejemplo, qué sé yo, el lavatorio de los pies, ¿no es cierto?, el servicio, ahí hay un valor perenne. También la ternura con la que hace Jesús, ¿no es cierto?, la misericordia con la que lava los pies, ahora que estamos en un año de la misericordia, ahí tenemos también un valor perenne, ¿no es cierto?, el modo de amar de Dios a los hombres es misericordia. Entonces, bueno, después, en base a eso, supónganse el servicio o el amor de Dios, empiezo la oración, es decir, diálogo con Dios, ¿no es cierto? Diálogo con Él y, bueno, supónganse, qué sé yo, esto lo sabemos, pero, bueno, ese servicio, ¿cómo está en mí, ¿no es cierto? Esquemáticamente podrían salir 5 modos distintos de orar, ¿no? Tomo el servicio y digo, bueno, te alabo, Señor, porque vos que sos Dios y sin embargo me servís, ¿no? Qué lindo tener un Dios que sirve, es impresionante, ¿no? Nosotros que creemos que ser cristiano es servir a Dios, en realidad ser cristiano es creer que Dios primero me sirve y me ama primero. Eso es el fundamento del cristianismo, ¿no? Entonces digo, qué bueno, Señor, te alabo porque vos, siendo grande, te hiciste un humilde y tierno servidor nuestro, ¿no? O si no, entonces ven ahí a le doy gracias porque me servís. Bueno, ¿cómo me servís? Bueno, con la vida, con el hogar, con el trabajo, con los amigos, tantas cosas en la vida que me dio la vida, ¿no es cierto? A través de las cuales vos me servís, te doy gracias porque me servís de muchas maneras. O el perdón, te pido perdón, Señor, porque la otra vez tuve una oportunidad de servicio y no ver, no sentir para no quedar comprometido y no serví ni medio, te pido perdón. O intercedo, mira, Señor, en mi ambiente no está esta categoría de servicio. No todo el mundo se hace servir, orgulloso, soberbio, no está la ambiente del servicio. Intercedo para que en mi ambiente de trabajo crezca la actitud de servicio, de compañerismo. Entonces, ven, ahí está la intercesión. Y entonces, el pedir también, otro tipo de oración, ¿cierto? Alabanza, acción de gracia, pedir perdón, interceder, pedir simplemente, bueno, me encanta la capacidad de servicio, yo quiero servir, he desarrollado una cierta capacidad de servicio, te pido que me la aumentes, ¿no? Entonces,
menos 5 modos, que surgen según el espíritu, obviamente no salen los 5 juntos, ¿no es cierto? Pero en la oración algún modo de oración viene en esa línea, ¿no? Eso. Lo alabo, le doy gracias, le pido perdón, intercedo. Y hacen varios autores que si uno practicase la oración, la lección, póngale el mínimo de media hora, durante algunos años, se desarrolla el don de la contemplación adquirida. Todo tiene su peso. Es un don, es el don de la contemplación y es adquirida con la práctica. Es un regalo que se adquiere con años, digamos así, de perseverancia en la meditación de la palabra, ¿no? No es algo extraordinario, es absolutamente común para todos. Podríamos decir así que es el desarrollo de la fe, la maduración, la contemplación es la maduración de la fe. No es eso, nada. O sea, yo me paro ante la vida desde la fe. Y es una mirada más simple, en contacto con la palabra, en vez de más simple y más afectiva. ¿No es cierto? En contacto con el Señor, en vez de ya mirar los detalles, me quedo en la persona de Cristo, con una mirada simple. Suele venir después de muchos años de oración, donde diría San Juan de la Cruz, tenemos el contenido del Evangelio en sustancia. Es decir, tantos años de meditar el Evangelio, por la gracia del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, y empezamos a tener en el corazón algunas cosas en sustancia, como la persona de Jesús, y entonces contemplamos una oración más simple, más afectiva, pero no es simplicidad de carencia. O sea, simplicidad porque es una cosa que no sabemos muy bien qué hacer. No, es simplicidad de riqueza. Es decir, yo me estoy ante el Señor de manera afectiva y aunque no pase nada, eso me llena el alma. Es que tengo una percepción más fuerte del Señor, que Él está allí. Y después con el tiempo, lo bueno es que esta contemplación se proyecta en la vida. Y entonces la vida se unifica porque desde la oración yo sé leer, diría el Padre Sensini, ¿no es cierto? Sé descubrir una teofanía inédita de Dios cada día de mi vida. Podríamos decir que la contemplación es lo que nos da novedad a nuestro día, que es más o menos siempre igual. ¿Por qué? Porque desde la fe, desde una mirada contemplativa, desde una mirada de la madurez de la fe, yo puedo descubrir cada día cómo está pasando el Señor, cómo me está interpelando hoy. ¿No es cierto? Como hace alguien que se me cruzó fuera de esquema. Me detuve, lo atendí, no lo atendí. ¿No es cierto? Y a veces el Señor se nos cruza a través de alguien y le decimos que sí, respondemos, le decimos que no, o le decimos ni. ¿No? También se puede decir ni, estamos ahí como no jugando, ¿no? Pero la vida, cotidianamente, la contemplación nos ayuda a descubrir eso. ¿Cómo está pasando el Señor cotidianamente? Por eso crecemos en la vida. Nos formamos en la vida. Hay que tener momentos de retiro, un cierto momento de estudio, pero para que la que forma después la vida, mirada desde la fe, mirada como un paso del Señor que yo responda. Pero eso se nutre en esto, ¿no? Para mí, alguien consagrado tendría que tener 45 minutos para arriba de oración. Como hace, bueno, se encuentra el tiempo. Cuando uno ama algo, ¿no? El tiempo se encuentra. Es decir, si se pudiese llegar a una hora cotidiana de oración sería ideal, más ustedes que no tienen estructuras, ¿no es cierto?, de contención y tienen que entonces ser, digamos, tienen que tener una personalidad formada, ¿no es cierto?, consistente, y entonces yo creo que la oración en el lugar exclusivo es uno de los lugares más aptos para vivir la alianza con Cristo. Porque entre lo enamorado lo que más se busca es la presencia. ¿No? Si un marido la ve a la mujer siempre laburar, ¿no es cierto? Le dice te quiero mientras labura, puede dudar que lo ama. Si para, es para estar con él, sí. Si no, no, puede dudar. Bueno, por eso ven, para nutrir la fe y para ver después el paso de Cristo en la vida, esto es bastante importante. Después viene el nombre del gozo, que también es un fruto. Ven, estamos en la cumbre de la montaña, podríamos decir esta boda, ¿no? Que viene en un proceso más o menos largo.
depende de cada uno. El gozo tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, es el gusto por la virtud. En la medida que nos vamos convirtiendo, ¿no es cierto? Nos gustan los grandes ideales. Encontramos alegría en eso. Descubrimos que no estamos hechos para la chatura, que cuando estamos en la chatura, en lo cotidiano, no estamos hechos para eso. Entonces, es la alegría de la virtud, la alegría que es lo de crecer en entrega, en pobreza, en cantidad, en obediencia, en servicio, en entrega. Hay una alegría, ¿no es cierto?, que viene de la oración y viene de la alegría de la virtud, digamos, ¿no? Después la otra cosa que se puede ver en el gozo es lo que le pasó a Pedro, siempre uso ese ejemplo. A mí me parece que está mucho. El gozo se suele dar en el itinerario de oración cuando mi oración dejó de ser una obligación, donde yo le metí bastante voluntad al principio, y empezó a ser una necesidad. ¿Sienta o no sienta? No, yo descubro que de ese tiempo de oración salgo pleno y tengo cada vez más la sensación cierta de que hice lo fundamental del día. Cuando mi oración pasó de un poco la obligación a la necesidad, parece el gozo. Es algo muy profundo, no necesariamente sensible. Entonces, la otra modo de ver el gozo es lo que le ocurrió a Pedro, ¿no es cierto?, cuando Juan 6 dispuso el pan de vida, cuando Jesús dice, tienen que comer mi cuerpo y mi sangre, muchos no entienden, se van, y Jesús le dice a los apóstoles, que ustedes también se quieren ir. Y Pedro le dice, ¿dónde vamos a ir, Señor? Si solo vos tenés palabras de vida. El gozo es eso, o sea, yo descubrí que no había encontrado en ninguna persona humana tanta sustancia cuando oraba. No la había encontrado. No había encontrado una palabra que me llene el corazón. No lo había encontrado. Ni en las personas más virtuosas, no lo había encontrado en ningún ser humano. No, es eso. Solo tú tienes palabras de vida. Y además Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso se percibe en el gozo, que el Señor tiene vida en abundancia. Entonces, aquí estaría la subida, aquí estaría la cumbre y después viene la bajada, ¿no? Por un poco uno discípulo, qué lindo, vamos a quedarnos aquí, muchachos. La vida espera, hay que bajar. Entonces, los frutos del itinerario, además del gozo, entonces viene un poco la bajada, que es el discernimiento. Que no es un discernimiento particular sobre tal cosa o cual cosa, eso es segundo. El discernimiento sería esto: tantos años de meditar, de hacer el ejercicio de la lección por la gracia de Dios, tanto por la gracia y por práctica, ¿no es cierto? Por el don del Espíritu Santo y por la práctica. Tantos años de meditar la palabra de Dios, de tratar de que los pensamientos, los sentimientos, las actitudes de Jesús entren en mí por gracia. Yo me paro ante la vida desde la fe. Eso es el discernimiento. No me paro como sociólogo, no me paro como psicólogo, me paro como creyente y decido mi vida desde ahí. ¿Ven? Es una mentalidad que es bastante honda, ¿no es cierto? O sea, me paro ante la vida desde la fe y ahí leo mi vida, así leo la vida de los demás, y leo lo que pasa en la sociedad,
para ir concretando el valor evangélico. Y eso es la deliberación. Y después viene la acción. ¿No es cierto? A mí me gusta siempre decir un chiste. La Virgen de Santo Tomás la conocen. Tal vez la Rafaela también, porque es más viejo que... ¿no? Había un intendente que le decían hornero porque construía la casa con el pico. Porque no tenemos que ser cristianos del pico. Y esto es lo que evita que sea. Este proceso en realidad es lo que evita que seamos. Cuando concretamos en la acción todo, por eso esto el cardenal Martini lo presenta como un programa de vida. Empecé en Dios, traté de profundizar, traté de meterme en Él, desarrollé la contemplación, veo que en Él encuentro vida en abundancia, me paro ante la vida desde la fe, delibero cómo concretar los valores de la fe, un poco en práctica. Entonces, fíjense cómo concluye el cardenal con una frase muy fuerte. A mí me gusta porque me parece que es verdad. Lo sé tanto de memoria hasta que me lo perdí. A ver. Lo cierto es que dice que quien no tiene anclada su vida cristiana en la lección, en este mundo postmoderno, difícil, dificultoso, con antivalores, y la lección no es propia de ninguna carisma en especial, sino que es propio de todo cristiano, tendrá siempre una fe infantil y separada de la vida. Así dice. Infantil, tendrá siempre una fe que no esté anclada en la lección divina, en la palabra de Dios, tendrá siempre el cristiano o el creyente tendrá siempre una fe infantil y separada de la vida. Claro, así como programa nos damos cuenta que empieza en la palabra de Dios y termina en la vida, en un gesto que es evangélico, no es una acción de cualquier tipo, no es una acción sociológica, ideológica, no sé de qué tipo, es una acción, un gesto evangélico, ¿no? Acá está. La lectura divina constituye así la trama de toda la vida espiritual de la Iglesia, la raíz de la espiritualidad cristiana. Y no es exclusiva de una u otra espiritualidad. Una espiritualidad cristiana no basada en la Escritura difícilmente podrá sobrevivir en un mundo complejo como el posmoderno, en un mundo difícil, con una cultura en crisis, roto, desorientado. ¿No? Es imprecisa la palabra. Un mundo roto, desorientado, con una cultura en crisis. Sin el ejercicio de la lectura divina, el cristiano tendrá siempre una fe infantil separada de la vida. Vamos a ver un poquito lo peliagudo, ¿no es cierto? Cuando lo retiro, hay que ver lo libre y hay que ver lo peliagudo de la vida cristiana, que es la desolación. Es bueno repasarla, seguramente muchas de ustedes ya vieron estas cosas, pero bueno, ahí repasamos algo, ¿no es cierto? A la luz en este caso de San Ignacio. La desolación se puede comparar un poco con los salmos, ¿no es cierto? Ahora en cambio nos rechazas y nos avergüenzas, nos haces retroceder ante el enemigo, nuestro adversario nos saquea, nos haces escarnio de nuestros vecinos,
irrisión y burla de los que nos rodean. Como la vida espiritual supone, incluye sequedad en la oración, ante la sensación de la ausencia de Dios, el peligro es que la Virgen consagrada deje la oración, ¿no? Como estoy ahí, estoy desolado, ¿no es cierto? Y hay tanta cosa por hacer, pienso que eso es perder el tiempo, ¿no? Además empieza a vivir la loca de la casa, ¿no es cierto? La imaginación, voy y ven. Y padre, pero ¿qué sentido tiene estar rezando ahí si la imaginación va y viene? ¿Qué sentido de amor? La oración básicamente es un gesto de amor a Dios. Pero bueno, lo cierto es que ante la sequedad el problema es que muchas veces se deja la oración, ¿no es cierto? Y dice el padre Larrañaga una cosa muy interesante. Dice, si durante largo tiempo se deja la oración, Dios termina muriendo. No en sí mismo, porque es por esencia el viviente, el eterno, el inmortal, sino que en el corazón del hombre Dios muere como una planta que se seca porque no se le echa agua. Dios muere en el sentido de que el hombre llega a una situación que es como si él no existiera. Aunque maldecir, lo está hablando a los curas y a consagrados, ¿no? No le está hablando a los laicos. Dice, aunque manteniéndose tal vez en una red de relaciones objetivamente buenas, sagradas, sacrales, eclesiásticas, en realidad ha llegado a ese vacío interior. Abandonada la fuente de la vida, rápidamente se llega al ateísmo vital. O sea, un cura ateo, ¿no? Una paradoja. Al ateísmo vital, o sea, predico, digo, ¿no es cierto?, hablo, tengo relaciones clericales, pero dejé de creer. Abandonada la fuente de la vida, rápidamente se llega al ateísmo vital. Los que llegan a este estadio tal vez sigan sosteniendo y están convencidos que la hipótesis Dios todavía tiene validez, pero de hecho se comportan en la vida como si Dios no existiera. Es como decir, Dios ya no es la realidad próxima, concreta, arrebatadora. Ya no es esa fuerza pascual que los arranca de los rincones de su egoísmo para lanzarlos en un perpetuo éxodo hacia un mundo de libertad, de humildad, de amor, de compromiso. Sobre todo, el signo inequívoco de la agonía de Dios en ellos es que el Señor ya nos despierta alegría en el corazón. Y acá podríamos medir nuestra situación por este síntoma, ¿no? Cuando Dios muere en nuestro corazón, desaparece la alegría. Dice, bueno, no nos salteamos, es muy largo. Hay un libro que plantea, donde el cardenal Martini juntó a varios especialistas en Teresa de Lisieux, y en su tiempo, ¿no es cierto?, llevó a su clero a Lisieux, hicieron un librito que se llama El drama de la incredulidad. Y él en un tema, él plantea esto, si se puede comparar la noche del mundo contemporáneo, la noche de la increencia, ¿no es cierto? Hoy el mundo vive en una noche, un sinsentido, hay mucha gente que no encuentra sentido a la vida. Si se puede comparar esa noche del mundo contemporáneo con la noche de los místicos. Y él dice que no, porque la noche de los místicos es madurez de la fe, fuego que arde, es decir, es noche, pero es madurez de la fe, hay amor ahí adentro, hay una llama, aunque no se ve nada, aunque es una noche. En cambio, la noche del mundo contemporáneo es la noche de la increencia, de la decadencia de la fe. Es bueno distinguir, porque la pregunta que nos tenemos que hacer si quieren esta noche es esto. Mi noche en la fe, mi sequedad, ¿es madurez de la fe o es decadencia de la fe? Yo tengo sequedad por crecimiento o por decadencia. Es una buena pregunta. Entonces, la Virgen consagrada que deja de orar entra en una noche oscura, pero no en la oscuridad de la fe y la esperanza como etapa madura del desarrollo teologal que hace posible su renovación espiritual, sino en una decadencia por falta de oración. Y se puede caer en este proceso, los sacerdotes también, de progresiva decadencia de la vida teologal por falta de oración reposada y profunda. La consecuencia es que uno se puede transformar en la paradoja de un consagrado no creyente. Es alguien que practica actos religiosos, pero que progresivamente va perdiendo el sentido de la presencia de Dios vivo
interpela en los acontecimientos y en las relaciones. Si quieren otro síntoma para medir si la fe de uno es decadente o es creciente, la caridad, el amor. ¿Cómo ando de la sensibilidad de la caridad? ¿No? Voy creciendo en indiferencia, voy creciendo en sensibilidad, tengo pasión por evangelizar. Entonces, bueno, veamos algunos síntomas de la desolación que todos deben conocer, ¿no es cierto?, que los desarrolla San Ignacio. Es oscuridad de la fe, de nuestras certezas, de nuestra vocación, del sentido de la vida, oscuridad de las decisiones que debemos tomar ante la marcha del mundo, de la Iglesia. Otra dimensión es el disgusto por todo, es una especie de falta de entusiasmo, de abatimiento, una especie de mal humor difuso. Es una especie de estado que invade todo nuestro ser, nos oprime, imposibilita un poco, dificulta la comunicación con los demás, una especie de mal humor difuso, que puede tener muchos orígenes, ¿no es cierto? Pero otro modo es una inquietud causada por la tentación, el miedo, la ansiedad, la inseguridad. Tal vez el aspecto más saliente de la desolación del corazón en la oración es el apostolado. Hay falta de entusiasmo espiritual, no sentir nada de amor a Dios ni al prójimo. Se trata de una especie de vacío, en momentos álgidos, donde hasta se puede sentir la náusea de las cosas espirituales, ¿no es cierto?, el tedio de la vida. Y junto con la sequedad, digamos, si la oscuridad es por negligencia, está la atracción a lo sensible, ¿no? La necesidad de distraerse, de gozar de la vida, la sensualidad, la seguridad humana, el acomodamiento fácil, un tipo meseta. Las causas, acá las causas son importantes, ¿no es cierto? Pueden ser diversas, entonces de acuerdo a eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, a veces se puede deber a la negligencia, dejé mis deberes de Estado, ¿no es cierto? Empecé, qué sé yo, a caer en algunos pecados con descuido, que no los confieso, no los cultivo, y entonces el pecado siempre trae oscuridad, o sea, trae falta de adherencia a lo espiritual, ¿no? El pecado trae falta de adherencia a lo espiritual. Yo me meto en lo espiritual, pero no, si es por negligencia, ¿no? Sin embargo, a veces haciendo todos los deberes, haciendo bien, cumpliendo los deberes de Estado, andamos bien, ¿no es cierto? Y sin embargo aparece la sequedad. Ahí Ignacio dice que es porque Dios nos prueba para ver si somos fieles también, ¿no es cierto? Cuando no tenemos gusto, aquello de buscar al Dios de los consuelos y no los consuelos de Dios, ¿no? A mí a los jóvenes me gusta dar un ejemplo muy básico, pero es gráfico, ¿no? Yo digo, mira, la consolación es que Jesús te lleva a su casa quinta, te hace el asado, dice, tenés la pileta, bañate, ¿no es cierto?, pasarla bien, te prepara, muy material, ¿no? Te prepara la picadita, ¿no es cierto?, mientras vos venís, y vos pasás un día fenomenal. Y otro día va y te lleva un rancho piojoso, y vos decís, ¿dónde me trajiste? Y el Señor te dice, bueno, pero vos me buscás a mí por lo que te doy o por mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede decir que cuando estamos consolados, Dios nos está consolando, el buen pastor nos está como apacentando, nos está mostrando su amor, a veces de manera hasta sensible, digamos. Pero en la desolación, como la alianza es recíproca y el amor es de amistad, el Señor quiere desarrollar nuestra entrega también. Y entonces la desolación, si nosotros somos fieles, ¿no es cierto?, eso a Él lo pone muy contento, porque somos fieles cuando no recibimos nada. Y entonces más claramente lo estamos buscando a Él. Es un amor más despojado de Cristo. Y además eso nos va templando para servir a la gente, tengamos ganas o no. Si yo oro, ¿no es cierto?, teniendo ganas o no, soy fiel, ¿no? Bueno, el otro día una consagrada joven yo le decía una palabra un poco impropia, ¿no? Si vos seguís orando cuando estás en desolación,
¿no es cierto? Se le puede decir a ustedes también, ¿cierto? El Señor se da cuenta que vos sos una mina de fierro. Estás en las buenas y en las malas con Él. O sea, estás en el gusto y en la desolación. Y eso le agrada. O sea, cuando uno está en la desolación con Él, también está ahí. Bueno, yo creo que eso va templando nuestro espíritu para la caridad, para el servicio. Entonces, servimos a la gente, tengamos ganas o no. Y así empezamos a hacer una garantía para la gente. Imagínense un cura que sirve cuando tiene ganas. La gente queda como muy, ¿no es cierto?, muy desorientada. No tiene seguridad, que ese sea un signo de buen pastor. Nosotros empezamos a hacer una garantía para el hermano cuando lo servimos con ganas o sin ganas, aunque a veces, bueno, se den cuenta que no es que... Pero bueno, estamos sirviendo con un amor seco, ¿no? El amor seco es muy valioso. La caridad seca, a veces en la caridad seca está trabajando mucho el Espíritu Santo, ¿no? Porque es más generosidad de nuestra parte. Entonces, en ese caso, ¿ven? No hay negligencia, sino el Señor a través de la desolación nos hace crecer en la fe. Eso sería. Y a veces también, dice Ignacio, es cuando el Señor nos da desolación para que nos demos cuenta que la consolación era un regalo. Y eso también tiene que ver, porque a veces cuando, ¿no es cierto?, muchas veces estamos consolados, servimos muy bien y nos entra la vanidad. Comparamos y decimos, ¿cómo sirve así a media? Pero nosotros estamos entusiasmados, ¿no? Entonces entra la vanidad, que yo sirvo más que lo otro, etc. Por lo tanto, cuando viene la desolación, el Señor nos hace comprender que estar consolados es un regalo, que no es que yo soy mejor que los otros. Bueno, por eso la desolación y el discernimiento es bastante importante. Y el último concepto sería la experiencia de Dios. Esto es muy importante. La experiencia, decía el Papa Pablo VI, es un derecho del cristiano. Porque como yo tengo que testimoniar a Dios, tengo derecho a una experiencia de Dios como creyente. O sea, tengo, por así decirlo, todo creyente debería llevar una experiencia personal de Dios, de modo que ya no lo hace porque recibió la fe de su papá, su mamá, etcétera, etcétera, sino porque él ha tenido una experiencia personal. Ciertamente que la experiencia hay de muchos modos, hay experiencias periféricas primarias, ¿no es cierto?, que son inicios de la fe, muy sensibles, bueno, vale para iniciar. Pero después la experiencia de Dios tiene que bajar, ¿no es cierto?, a la persona, a la inteligencia, a la voluntad, al corazón, ¿no es cierto?, de modo que va tomando toda la persona y entonces allí sí empieza a ser, digamos, experiencia de Dios. La experiencia de Dios supone, por ejemplo, porque muchas veces crecemos en el dolor, supone integrar positivamente lo negativo, es decir, ver qué me está enseñando el Señor en el momento del dolor, en el momento de la dificultad, qué me quiere enseñar, qué tengo que aprender, ¿no? Entonces, y la experiencia de Dios tiene mucho que ver con la lectura de nuestra vida desde la fe, ¿no? Por lo tanto, si logramos hacer una... no le doy acá, después si les sirve se los doy, un traje, pero tengo un ejercicio de duche, de sacar fuera, es decir, releer la propia vida a la luz de la fe de las categorías bíblicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay en mi historia de fe un Génesis, un inicio, ¿cierto? Bueno, ¿cómo fue mi inicio de fe? ¿Cierto? Me vino por mi familia cristiana. ¿Cuál fue el encuentro que me inició en la fe, que me profundizó en el ejercicio, ¿no es cierto? Bueno, ahí se puede poner citas bíblicas y ver entonces que en mi fe hay un inicio, hay un momento, ¿no? Hay un origen. Después ponemos otra categoría que suele ser útil, éxodo. Hay éxodos, ¿no es cierto?, locales, pero lo que más vale son los éxodos existenciales, ¿no? Es decir, puede ser que me trasladaron de un lugar al otro y me tuve que adaptar, me tuve que readaptar, mi vida cambió, pero a veces puede ser que en los éxodos siempre se dejan cosas, siempre llego a un lugar más despojado, ¿no es cierto?, y tengo como que rearmarme. A veces son situaciones
la pérdida de un trabajo, por ejemplo, que me desafía para buscar otra cosa, encontrarme, ¿no es cierto? La pérdida de un familiar, la ruptura de una amistad, bueno, para los curas es más fácil son los traslados también, que te crean toda una situación existencial nueva, tenés que aprender de nuevo a adaptarte al lugar donde estás, ¿no? Y ahí es donde entra, si uno está cimentado en Dios o no estaba cimentado en Dios, ¿no? Uno puede tener éxodo y permanecer el mismo, porque estaba cimentado en Dios, con una clara identidad, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, donde esté, me paro de nuevo de Dios, ¿no? Entonces hay éxodos en nuestra vida, ¿ven? Es una categoría muy linda para rezar. Puede haber tierras prometidas, o sea, momentos de llegada, ¿no es cierto? Digamos, momentos de paz, momentos como que llegué a una meta que me había trazado hacía mucho tiempo. Es lindo llegar a alguna meta trazada, ¿no es cierto? Cuando nos trazamos metas y por ahí no las podemos cumplir, quedan ciertos frustres, ¿cierto? Acá me olvidé de uno, que también es importante. Desierto. Hay momentos en nuestra vida que son particularmente despojados, ¿no es cierto? Por situaciones existenciales muchas veces, ¿no? Pero son particularmente despojados, más áridos, más difíciles, ¿no es cierto? Con hambre y sed de Dios, pero sin encontrar el alimento, sintiendo como que tenemos que peregrinar, pero peregrinar en el desierto, en lo árido, hasta que por ahí viene un objetivo, digamos, una tierra prometida, como decíamos, y después un poco están las categorías más cristianas, ¿no es cierto? Hay en mi vida un Nazaret, ¿no es cierto? Hay un Galilea, un momento fuerte de apostolado, donde de pleno rendimiento apostólico, donde hago un montón de cosas, estoy sumergido, contento, ¿no es cierto? Muy de cabeza en la vida apostólica, donde siento que estoy rindiendo después de haber recibido, qué sé yo, de oración, haber madurado en la fe, haber tenido formación, siento que estoy a pleno, dando, brindándome, etc. Hay un Viernes Santo, las cruces que no se nos cruzan en la vida, ¿no es cierto? Donde el dolor se hace presente, donde tengo que vivir un poco el misterio pascual, ¿no es cierto? Eso, hay sufrimiento, hay soledad, parece que se apaga la fe, la esperanza, ¿no es cierto? Son momentos en general relacionados con el dolor. Hay un domingo de resurrección, como decimos acá, un domingo de resurrección, ¿no es cierto? Donde siento que el Señor estaba, acá había visto que parecía que no tenía salida, no tenía salida. Y después no es que ocurrió que se me apareció el resucitado ni nada por el estilo, sino que la situación se empezó a abrir. Y donde yo no creía, se abrió un nuevo panorama. No se fue despejando el panorama, yo no sé muy bien cómo, y me di cuenta entonces, ¿no es cierto?, que no era una salida cerrada esta. Que Dios, que el resucitado me mostró que está, porque ante una situación aparentemente cerrada no era tal, sino que se abrió un nuevo panorama, ¿no? Que el Señor está, siento que Él actuó, que me mostró, yo tenía las puertas cerradas como los discípulos, ¿cierto?, cerrado en mí, con miedo, dolor, etc. Y por ahí entró el Señor y la situación se despejó. Miro la vida desde otra óptica, me hizo mirar digamos, todo desde otra óptica y bueno, y salí. Y experimento entonces el misterio pascual, ¿no es cierto?, que celebramos en cada Eucaristía. Hay momentos de Pentecostés, de mucha luz, ¿no? De Pentecostés, ¿no? Momentos de mucha luz, de mucha sensación de que el Espíritu está actuando, ¿no? Hay momentos así de plenitud donde se siente que el Espíritu obra mucho, como pasión apostólica, como
somos consolados nosotros, consolamos a los demás, ¿no? Y Pablo lo escribe en la 2 Corintios, en un momento dificilísimo, uno de los más difíciles de su ministerio, y sin embargo ahí dice, somos consolados, ¿no es cierto?, para poder consolar. Y también, bueno, podríamos poner otras, pero como podemos decir, hay una parosía, un finas, ¿no es cierto?, un final hacia el que camino, donde el tema de la esperanza se hace fuerte, ¿no? La sensación de que soy peregrino, pero camino con esperanza, hacia una meta trascendente, ¿no? Si todas las metas en general son en esperanzas humanas, llegar a ciertas cosas que me gustaría llegar, pero la esperanza la tengo que proyectar a sus horizontes definitivos. Es decir, tengo que tener una esperanza trascendente porque si no, estoy frito, ¿no? Es decir, la fe en la resurrección en el fondo se basa en una esperanza trascendente que es una vida más allá de la muerte. Y entonces veo que mi vida termina bien, que el final es feliz, ¿no? Y esto es muy importante si uno lo hace porque da identidad, ¿no? Nuestra identidad está dada porque acá hay una historia, uno descubre una historia personal de salvación. Entonces uno descubre que tiene identidad no tanto por ser, digamos, no solo por ser tal, tener tal carácter, tener tal personalidad, etcétera, etcétera, sino porque tiene una historia única. Y si yo acá sentí que actuó el Señor, ¿no es cierto?, ¿qué importancia tiene esto? ¿Y por qué me da identidad y es muy valioso? Porque el pasado, ¿no es cierto?, si yo vi, primero, porque yo puedo resignificar muchas cosas. Acá, esto que fue Viernes Santo, lo releo, lo resignifico y me doy cuenta que acá creció un montón. No en el momento, porque en general en el momento cotidiano no se ve nada. Pero con el paso de los años, yo releí eso y me doy cuenta, claro, este momento donde Dios me paró, cuánto crecí en humildad, cuánto me di cuenta lo que era esencial y lo que era transitorio. Impresionante, en un instante Dios me dio a entender un montón de cosas. Esto que fue tan doloroso fue bueno. Soy mejor tipo, soy mejor persona a partir de ahí. Soy mejor mujer, ¿no? Más humilde, más consciente de mis límites, mejor persona, ¿no? Entonces resignifiqué incluso los momentos duros, difíciles. A lo mejor esto que fue tan oscuro me hizo encontrar con Dios. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo descubro que Dios estuvo, ¿no es cierto?, nosotros somos una especie de síntesis de pasado que se proyecta en el presente y nos ayuda, que tiene incidencia, en el presente y nos ayuda a proyectarnos hacia el futuro. Así que si yo capto que el Señor estuvo, ¿no es cierto?, es más fácil que hoy tenga confianza y me anime a proyectarme con confianza, porque si estuvo, está y estará. ¿O no? ¿Por qué no me va a seguir estando? ¿Ven? Por eso, el tema de experiencia, que está muy ligado a esto, por eso, atenten, ¿no es cierto?, los que somos viejos. No por ser viejos somos sabios. Porque uno le pregunta a gente que, por ejemplo, bueno, contame tu historia y te cuenta anécdotas. No supo hacer el hilo de su historia. Uno es sabio cuando relee y aprende de la vida, por la fe, ¿no? Entonces, la vida con la fe se va haciendo sabiduría. Y eso es muy lindo, ¿no es cierto? Es muy lindo. Tener, digamos, sabiduría desde la fe, ¿no es cierto? Además, un don del Espíritu Santo, ¿no? Pero en general la sabiduría viene porque yo fui integrando desde la fe, por la gracia de Dios, con una lectura de mi propia historia, lo lindo y lo feo como algo en el cual Dios me fue conduciendo y me fue haciendo crecer. Bueno, pero así le trajiste las fichas. Bueno, fenómeno. Entonces pueden optar por alguna de estas cosas, ¿no es cierto? La ficha tiene varias cosas. Puede hacerlo ahora, puede hacerlo mañana. Yo siempre le voy a dar una fichita de oración. Después del tema, una fichita. Si le sirven, la usan. Si no le sirven, no la usan.
Así es simple. Siempre si querés poner acá y acá cada una viene y la retira, si la entrada queda claro que es libre. Ponela acá. Y yo me voy para no ver quién la busca y no la busca. Bueno, te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.